cómo dejar de ser carismáticos inmaduros. Ese es el meollo del asunto. Es que necesitamos crecer para dejar de ser, ¿no es cierto? Y la única manera de dejar de ser carismáticos inmaduros es creciendo. Para lo cual vamos en 8 pasos a mirar la vida de un apóstol maravilloso, y es la vida de San Pablo. Y en estos 8 pasos, San Pablo nos va a hacer comprender cómo se crece en comunidad. Para lo cual abrimos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 6. Hechos, capítulo 9, versículo 6. Vamos desde el 5. Este primer punto, escríbalo, se llama de camino a Damasco. Fuerte, de camino. Eso, así, con esa fuerza en el Señor. Al acercarse a Damasco, una luz del cielo lo envolvió con su resplandor. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Toda vida cristiana arranca con el encuentro personal con Jesús, vivo y resucitado. Él es el que se aparece en el camino de nuestras vidas y es el que nos da el encuentro. Nosotros no nos hemos encontrado con Jesús, sino que Él ha salido a nuestro encuentro. No está en que la oveja sale detrás del pastor, ¿verdad? No es la parábola de la oveja que anda buscando al pastor, sino el pastor que busca la oveja perdida. Entonces, salimos de este primer punto, que nosotros en nuestra vida de fe somos igual que el apóstol. Y tenemos que entender que antes de servir, necesitamos el encuentro con aquel que nos tumba, entre comillas, del caballo del orgullo. Porque dice que Saulo se cayó, pero nunca dice de dónde, ¿no es cierto? Si fue caballo, si fue a pie. Pero entendamos que fue del caballo del orgullo. ¿Por qué? Porque Saulo era un fariseo. Él estudió con Gamaliel, uno de las mayores mentes y mejores de la época. Él era cumplidor de todas las leyes de lo que había impuesto, no tanto lo que era la Biblia, sino la ley fariseica. Era un hombre intachable y él estaba completamente seguro que lo que estaba haciendo era voluntad de Dios. Él, a ir a arrestar en Damasco con todos los poderes, él estaba haciendo, él creía que hacía la voluntad de Dios. Él creía que estaba celoso de la ley. O sea, él no era el malo de la película. Los malos eran esa secta rara llamados los del camino. Porque antes de llamarnos cristianos, se les conocía como los del camino. Y él iba cargado de ese orgullo, de ese conocimiento, de esa intelectualidad. Y no es una intelectualidad de conocimiento, pero sí de Dios. Él estaba ciego y viejo ante una mente caduca, encerrado en un concepto de Dios, creyendo que le servía a Dios, perseguía al mismo Dios, el cual él creía que estaba honrando su nombre. Y nosotros también podemos haber o estado en esos momentos antes de que el Señor nos tumbe de nuestros egos personales, vanidades, orgullos, vanaglorias, vidas de pecados desordenados. Usted solo le pido que recuerde su vida, como les digo, antes de Cristo, cómo era su vida, porque eso es lo que marca el encontrarnos con Jesús camino a Damasco. Aquí usted mira algo muy importante en este primer punto. La conversación con Saulo, con Jesús, ¿en quién eres tú? Soy Jesús, a quien tú persigues. En lo que él se queda ciego, en lo que él ve una luz resplandeciente, sucede algo interesante. Aquí hay una orden directa de Jesús que le da a Saulo: levántate,
entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Mis hermanos, y este es el punto de arranque. Aquí usted ve un diálogo con el Señor, pero ve un diálogo donde la revelación de Jesús es paulatina. La revelación de Jesús hacia Saulo no le conversa todo el plan en ese momento. Quiero que usted comprenda, Jesús les dijo a los apóstoles cuando él ya se iba a despedir: tengo muchas cosas que decirles, dijo Jesús, pero todavía no pueden con ellas, porque el Espíritu Santo todavía no llegaba sobre ellos y ellos no podían en su humanidad solventar lo que iba a pasar después en la misión que ellos iban a asumir por el Evangelio. Y aquí Jesús le dice a Saulo exactamente lo mismo. Allá en Damasco, allá se te dirá lo que tienes que hacer. Miren, hermanos, Jesús no revela todo. Él pide que vaya a la ciudad, Él pide que entre en Damasco. Y usted, quiero que comprenda una cosa. Si bien tal vez este día domingo vivimos ese Pentecostés, o Dios ha venido ya trabajando en nosotros en diferentes maneras, donde Jesús quiere darnos a nosotros la revelación completa de su amor y el plan que Él quiere para nuestra vida de fe, siempre será en Damasco. Así que usted diga fuerte conmigo: Damasco es mi comunidad. Damasco es María Auxiliadora. Dele un aplauso a su Damasco, hermano. Así que la revelación que Jesús quiere darnos a nosotros y en nuestras vidas, el resto del plan, Él no nos va a dar en el camino, sino nos va a dar siempre en Damasco. Allí recuerde que la voluntad de Dios siempre se va a descubrir en la comunidad. Si bien el encontrón de Saulo fue en el camino, pero no es que dijo: a ver, sentémonos, Saulito, a conversar, verás, va a pasar esto, te ves para acá, quiero que te vayas a Roma, quiero que evangelices a los paganos. Y se pusieron ahí toda la tarde y Jesús le dijo todo el plan ahí. No, mi hermano, esa no es la pedagogía de Dios. Y nosotros no podemos creer que Dios me habla a mí por celular privado. Como una vez veía un TikTok de un pastor protestante que tenía el celular de Dios y decía: ¿aló? ¿Dios? ¿Sí? ¿Qué cosa? Entonces Dios le hablaba por el celular a los que sanaba. Ese rato era impresionante esa herejía que estaban haciendo ahí. Pero si algo he comprendido es que el plan de Dios se nos va dando paulatinamente. Dios va trabajando en nosotros según también nuestra docilidad, conversión, también nuestra perseverancia y también lo que Dios va en nosotros trabajando de a poco. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer como primer paso es venir a este Damasco. No podemos nosotros pretender que todo el poder de Dios sea manifestado en un solo evento, en una sola jornada, en una sola imposición de manos o en un solo mensaje profético. No es suficiente. Ahí solo empieza el plan, solo te da el primer llamado, el primer mensaje. El resto se te dirá en Damasco. Por eso es tan importante la vida de comunidad. Segundo paso, dígalo conmigo: el hermano que me impuso manos. Fuerte. El hermano que me impuso manos. Hechos 9:17, más abajito. Hechos 9:17. Entonces Ananías entró a la casa, le impuso las manos y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Hermanos, compréndalo bien, nadie crece solo y todos necesitamos nuestro Ananías. Es que claro, tremendo Saulo, tremendo fariseo, un hombre con una intelectualidad, hablaba griego, hebreo, arameo, era él, tenía doble nacionalidad, era romano y también era judío. O sea, no era cualquier pero de cochino este hombre,
el tremendo Saulo, y estaba ahí ciego, dice que estaba orando, pero ante ese tremendo hombre entra el pequeño Ananías. El pequeño Ananías entra, cosa que Ananías golpea la puerta. ¿Quién es? Dice Saulo. Yo. Casi dice Enanías, ¿no es cierto? En vez de Ananías. Porque ¿saben qué? Nosotros necesitamos de ese pequeño o de ese grande Ananías, el cual es el hermano que me impuso manos, el hermano de mi comunidad, mi servidor, el hermano en el que Dios no actúa sin que sea como un pararrayos de la gracia divina. Pues recuerde que nosotros hemos recibido esa gracia salvífica a través de humildes servidores, del humilde Ananías, el cual nos impuso las manos como este día domingo y dijo en el nombre de Jesús, como dijo Ananías: hermano, el Señor Jesús que se te apareció me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Yo me ponía aquí al frente y le decía a Doris: ¿qué me pasó? Le digo, ¿por qué no tomé una foto? Le digo, al rato que todos imponían manos y todos estaban ahí. En ese momento yo sentía tanto gozo en el corazón que me olvidé, yo no sé por qué, aunque sea para mandarles de recuerdo. Lo que pasa es que después del Espíritu nos hace comprender que eso es algo que ustedes tienen que guardarlo en la fotografía de sus corazones. ¿Y saben qué es especial? Yo, cuando recibí la imposición de manos, siempre recordaré a esos dos hombres de Dios, llamados Marcelo y Darwin. Esos que fueron para mí mis Ananías, pero eran grandes hombres, apóstoles de Dios. Pero para mí fueron mi Ananías. ¿Por qué, mi hermano? Porque quiero que usted estudie los Hechos de los Apóstoles, estudie las cartas del Nuevo Testamento, y quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas cartas escribió Ananías? ¿Cuál carta de Ananías hay a los romanos? ¿Qué carta de Ananías hay a los efesios? ¿Qué carta de Ananías hay, no sé, por allá a Galacia? Aunque sea un pedacito. Ananías manda saludos, dice Pablo. ¿Hay alguna carta de Ananías? No. ¿Hay alguna exhortación apostólica de Ananías? No. Pero ese pequeño Ananías le abrió los ojos al gran Pablo de Tarso. ¿Se da cuenta lo que es eso? Tal vez, hermanos, a usted también le impuso aquí sus pequeños Ananías. Sus pequeños Ananías, usted aquí. Aunque usted no lo crea. Porque Dios tiene para usted un plan tan grande, tan maravilloso, tan exorbitante, que después usted va mirando en el proyecto de Dios cómo fueron sus Ananías los que gracias a ellos usted nació la vida nueva. Yo me acuerdo muchísimos años después, cuando me encontré con Darwin, que fue la persona que me impuso manos, y bueno, gracias a los que compraron mi libro, lo están leyendo, por si acaso traje más, por si alguien quiere, y ahí está la historia de mi testimonio personal. Recuerdo que después de muchos años, era en el 2009, vino la primera vez Salvador Gómez. Yo estaba dentro del consejo, habíamos trabajado durísimo ese año para que el evento se haga. Estaba la Casa de la Cultura repleta, era un evento impresionante. Y me encuentro con Darwin, con este hermano, con mi Ananías. Y yo le veo y yo me lanzo y le abrazo, pero le abrazo con fuerza. Le digo: Darwin, ¿cómo estás? Y conversábamos un poco y recordábamos esos momentos. Habían pasado desde el año 96, imagínense, al 2009, ¿cuántos? Ya había pasado muchísimo tiempo. Y le digo: Darwin, le digo, ese día fue impresionante y todo, y hablábamos, y se queda callado, y me dice: ¿sabes qué? Me dice, yo doy gracias a Dios, me dice él, porque ese día fue solo la punta del iceberg que a mí me dejó ver Dios y que a ustedes les ha tocado recorrer, me dice. Entonces, qué lindo es saber y qué maravilloso es poder también a un momento uno reconocerse Ananías. Claro, porque todos quisiéramos ser Pablo, ¿no es cierto? Yo quiero ser Pablo, para irme de aquí a evangelizar a la África, al Congo, a todos los lugares. ¿Quién quiere ser Ananías? Pues oiga. Pero ¿saben qué? Dios utiliza a estos pequeños Ananías para abrir los ojos a los grandes Pablos. Así que seamos dóciles. Si en un momento Dios nos llama a ser Ananías, y yo en este momento puedo ser su Ananías, hermano. Y aquí estoy predicando a los futuros Pablos
que tendrán que abrir los ojos a otras generaciones, a otros grupos, donde yo no llegaré, mi hermano Gonzalo no llegará, pero ustedes llegarán con su testimonio, con su palabra, con su evangelización. ¿Qué cree mi hermano? ¿Que Dios quiere verle a usted aquí sentado los próximos 40 años? No. Lo que quiere Dios y en su plan es que el Espíritu Santo ha sido infundido en usted, para que después usted vaya a llevar el fuego a otros lugares, mi hermano. El propósito de Dios es que esta gracia sea multiplicadora. No, mi hermano, Dios comprenda, en el reino de los cielos la única regla matemática que se conoce es la multiplicación. Es la única. En el reino de los cielos el resto de reglas matemáticas no existen. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos usted no suma. Hermanos, hoy somos 1, mañana somos 2. En el grupo somos 10, después somos 11. Y como siempre les digo, lo bueno allá en Quito, ustedes son chéveres. Es que son problemas ya los grupos. Llega un hermano, bienvenido hermanito, párese de testimonio. Gracias por recibirme, pero quiero saber dónde es la puerta de salida de la parroquia, es que me perdí, dice, ¿no es cierto? Llega perdido al grupo. Después otro, venga hermano, yo le invité al hermano, venga, preséntese. Bien, buenas noches, gracias. Le da un aplauso. Y hermano, ¿y usted quién es? Se alegra. ¿Y qué? Cuenta un poco usted. Es que yo soy de Juan 23, dice. O sea, el que le viene invitando, le viene sacando de otro grupo. Eso no es evangelizar, por favor. Eso es sacar gente de otras realidades pastorales. Y a veces allá los grupos, en las parroquias de renovación, piensan que evangelizar es comenzar a sacar gente de otras realidades pastorales y meterles al grupo. Eso no es evangelizar, eso es pescar, hermano, en pecera. Y lo que quiere el Espíritu Santo es que a través de esta gracia, de esta imposición de manos, de esta voluntad divina, vayamos nosotros, pero es que el plan es progresivo. Al inicio Jesús le dijo, en Damasco se te darán el resto de indicaciones. Llegó Ananías y le dijo, hermano Saulo, recibe el poder del Espíritu Santo, recobra la vista, el Señor que te apareció me ha enviado. La segunda indicación. Pero tampoco Ananías dijo, muy bien. Ananías vino y dijo, a ver Saulito, siéntese, aquí vengo con todas las indicaciones de aquí en adelante. No, mi hermano, las indicaciones también son progresivas. Y se va Dios manifestando de acuerdo al plan que Él te va mostrando en el camino. Algo muy interesante en este último punto de Ananías. Él, como les dije, él no fundó ninguna iglesia, él no escribió ninguna carta. Y sabemos de Ananías solo por el testimonio de Pablo. Pablo cuenta su testimonio en Hechos de los Apóstoles 3 veces. Él es el que nos enseña lo que es el poder del testimonio, San Pablo. Y en las 3 ocasiones que él habla en Hechos 9, que estamos aquí, después más adelante va a hablar ante todo lo que son, el rato que estaba en el templo, cuando le iban a apresar a los israelitas, segunda vez, y tercero habla frente a los reyes su testimonio, algo que hace Pablo. Y algo que Pablo recuerda y que hasta el día de hoy nosotros sabemos, es que gracias a Pablo sabemos quién fue Ananías. ¿Saben qué? Pablo no es mal agradecido. Él da gloria a Dios por Ananías. Él da gloria a Dios por ese siervo de Dios, que no escribió cartas, no fundó iglesias, no tiene un mega ministerio de alabanza, no tiene una comunidad exorbitante. No sabemos después de esto qué fue de Ananías. Pero gracias a Pablo sabemos de él. ¿Y eso qué implica? Que nosotros nunca podemos ser mal agradecidos con aquellos que nos invitaron, con aquellos que nos enseñaron el camino, con aquellos que alguna vez nos impusieron las manos y gracias a ellos recibimos del Espíritu Santo. A los hermanos que vienen antes de que empiece y después de que se acabe el grupo. Aquellos hermanos que dejando trabajo, familia, reuniones familiares, estando enfermos, en pruebas, vienen acá para que nosotros recibamos la gracia. Por eso, mis hermanos, nosotros de nuestra vida de fe siempre testimoniemos del lugar donde hemos salido, de la comunidad que nos levantó, de los hermanos que estuvieron un día frente a nosotros y gracias a ellos recibimos la palabra. Pablo no fue mal agradecido y en sus testimonios él siempre habla de Ananías y por eso sabemos de él.
Porque si Lucas, al escribir los hechos, no hubiera Pablo hablado de Ananías, Ananías hubiera quedado en el olvido. Nunca dejemos en el olvido a nuestros servidores, aquellos que en ese momento fueron nuestros Ananías, y siempre recordémosles con amor, con cariño. Oremos por ellos, no después. Vean, Pablo fue tremendo apóstol de Cristo, príncipe de los apóstoles, apóstol de los gentiles. En los Hechos de Apóstoles se corta la vida de los apóstoles, los 11, y empieza a seguir solo la vida de Pablo. Después ya no sabemos qué pasó con Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé. No se sabe, de ellos se centra en la vida de Pablo. Pero ¿saben qué? Lo maravilloso, que a pesar de lo grande que fue Pablo en su evangelización, me refiero yo, él siempre recordó sus orígenes. El hermano que oró por él, el hermano que le impuso las manos, su comunidad, el sitio. ¡Qué maravilla! Nosotros jamás olvidemos del lugar donde Dios nos ha traído, nuestra comunidad, el nido que Dios nos ha dado, este nido donde Dios nos sana, donde el Señor nos levanta, donde el Señor nos sustenta, donde el Señor nos da palabra, donde el Señor nos amó. Porque Pablo, a pesar de que creció, él nunca fue orgulloso. Ahora yo soy más que Ananías, yo soy más que Ananías, ahora yo le enseño a Ananías. Jamás dijo Pablo hizo eso, jamás hizo eso Pablo, sino siempre en sus testimonios le dice a Ananías, hombre justo, un hombre lleno del Espíritu. Jesús le habló en el camino, en la calle recta a Ananías, y da gloria a Dios por la vida del hombre de una vez que le impuso las manos, del hombre que en el camino supo más que el mismo Saulo. Y Pablo aclama sin que nadie se dé cuenta de este pequeño hombre que un día le impuso las manos, se le cayeron las escamas de los ojos, le dio de beber, de comer, le aconsejó, le habló de la palabra, de la revelación, para que él siga. Así que ustedes, hermanos, por más que crezcan un día, por más que vuelvan, ustedes sean servidores, y un día mi hermano, su equipo ya no sean servidores, no hagan lo que muchos en la renovación hacen. Viene el nuevo servidor, es aplastarle el pescuezo al antiguo servidor. Es a sentir que el antiguo servidor es tremenda sombra para él. ¿Cuántos casos ha habido de grupos, comunidades, que llega el nuevo servidor y manda sacando a los antiguos servidores? A mí me ha tocado estar ahí, en el consejo cuando estaba ahí, ir a mediar en los grupos, porque sienten que el antiguo servidor les da una sombra tan grande que lo único que hacen es asfixiarle a los antiguos, despecharles de los grupos de oración. ¿Cómo es posible que seamos tan mal agradecidos en la vida de fe y no podamos a los antiguos servidores que dieron vida, tiempo, trabajo por nuestra evangelización? Un rato que nosotros crecemos, sentirnos más. Hermanos, Jesús dice en la palabra, el discípulo jamás será más que su maestro. Llegará a ser como el maestro, pero nunca más que el maestro. Y si algún momento ustedes crecen, llegan a tener los puestos de servicio, llegan ustedes a estar en cargos de liderazgo, jamás ustedes pueden menospreciar a los antiguos servidores. Bueno, hoy soy nuevo servidor, llegó el tiempo de la auditoría al antiguo servidor. A ver, las cuentas. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Acaso que estamos llegando para aquí ha sido, no sé, Carondelet, diga, para empezar a auditar al antiguo servidor? A ver, dígame, ¿de quién son los equipos? ¿Del grupo? ¿Son de ustedes? ¿Son de quién son aquí los equipos? No, hermanos, ¿qué le pasa? Usted dé gloria a Dios de lo que el Señor ha estado haciendo antiguo servidor. Usted empieza a trabajar de adelante. No se venga aquí a hacer auditorías, a comenzar al antiguo servidor. Yo fui 12 años servidor en mi grupo, antes de que eran los estatutos nuevos, ¿no? 12 años. Vino una hermana que todo golpeada, que todo traqueteada, así que todo, que había pasado un aplanador y todo, le acogimos, le consolamos, le ayudamos, se le levantó, pasaron unos años. Yo como ya tuve que asumir los nuevos estatutos y Dios nos daba con mi esposa otro camino de evangelización, tocó dejar el grupo que tanto amábamos del servicio. Renuncié todo, hermanos, gracias. Ella entró al equipo de servidores. Y cuando entra el equipo de servidores, se hizo el diablo. Se hizo el diablo y nosotros comenzó a perseguirnos. Y yo digo, ¿qué pasó con la hermana? Tan linda que era cuando estaba ahí sentada.
entra al equipo de servidores, y ahora que nosotros no éramos servidores, empezó a hacernos la guerra. Y como nuestro ministerio, pues nos invitan, vamos, salimos de un lado al otro, nos cogen un día, hermanos, ustedes no pueden ir a ninguna parte. Digo, pero ¿por qué? Tienen que dar una carta. Y si no nos dan la carta, y si nosotros no autorizamos que somos servidores, ustedes no se van a ninguna parte. Cosa que yo no sabía. Digo, Dios mío, ¿qué pasó? ¿A qué cuervo crié? Digo yo. Fue tremendo. Y hermanos, nosotros aprendamos de Saulo. 3 testimonios que él da poderosos en la Biblia, y siempre salta a su Ananías, siempre elogia a su Ananías, y sabemos de él gracias a su testimonio. Así que si en algún momento los servidores por estatutos tienen que tal vez sentarse, no estar en la coordinación, ustedes, mis hermanos, den gracias a Dios por los hombres que fueron ellos, o las mujeres que fueron ellos. Y ustedes, hermanos, siempre den gracias por sus vidas. Y nosotros tenemos que construir el reino de los cielos junto con ellos. Jamás creernos más que ellos. Amén. Amén. Por eso les dije ahora, hermanos, este tema no se da al inicio del seminario que empieza con el amor de Dios. Este tema es de comunidad. Y no me quiero ir de aquí, de su comunidad, sin decirles las plenas. ¿Verdad? Bueno, vamos al punto 3. Son 8. No sé, en el 8º va a caer misilazos, ¿no es cierto? Bueno, punto 3, diga, tiempo de formación. Ya se asustaron, diga fuerte, tiempo de formación. Hechos 9 del 19 al 20. Hechos 9 del 19 al 20. Se quedó algunos días con los discípulos en Damasco, y enseguida se puso a predicar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Hermanos, recibe Saulo la imposición de manos de Ananías. Y es que lo que pasa es que tenemos que comprender algo. Cuando leemos la Biblia parece que todo pasa en tiempo resumido. O sea, como que, no sé, se encontró Jesús en el camino, se fue a Damasco, le impuso manos y Saulo empezó a predicar. Síganme los buenos. No, mi hermano, no fue así. Cada versículo que describe Lucas, a veces de un versículo al otro, tiene que entender que en el estudio bíblico o teológico es a veces de un versículo a otro son años de diferencia, tiempos muy largos de distancia. Y lo que pasa con Saulo en Damasco solo podemos entender cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 1, versículo 17 y 18. Ese anótele y le pido que se aprenda de memoria. Gálatas 1, versículo 17 y versículo 18. Y aquí Pablo a los Gálatas explica qué pasó desde la imposición de manos de Ananías hasta el encuentro en Jerusalén con los apóstoles. Porque Saulo, póngame atención, hermano, Saulo, él, después de esta gracia sobrenatural, él subió a Jerusalén. Pero es que a veces pensamos como que al otro día que le impusieron manos se fue Saulo a Jerusalén. No, mi hermano. Aquí en Gálatas 1, 17 y 18 nos explica Saulo mismo. No subí a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, sino que me fui a Arabia y después volví de nuevo a Damasco. Luego, pasado 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, o sea, Pedro, y permanecí junto a él 15 días. Palabra de Dios. Diga conmigo, así, fuerte. Dígame fuerte, ¿sabe por qué? Porque cuando estaba estudiando, yo también me desasné igual que ustedes. Dije, Espíritu Santo, gracias porque me has desasnado, le dije. De verdad. Yo recibí este versículo
como una revelación sobrenatural del Espíritu Santo. Y le voy a explicar por qué. Porque me puse a indagar más, a estudiar más sobre lo que acaba de pasar. Miren, Saulo recibe la efusión del Espíritu Santo, la imposición de manos a través de Ananías. Y el fariseo que vivía en él, porque no es que fue de golpe su transformación, él hace algo súper interesante. Y él se va a háblele retiro, háblele un momento de silencio, un momento de revelación de Dios. Se va al desierto y él dice clarito que se va a Arabia. Miren, no subí a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, sino que me fui a Arabia y después volví a Damasco. Y ese tiempo le llevó a Pablo ¿cuántos años? 3 años. O sea que desde la imposición de manos de Pablo a la visita de Pedro pasaron. Y para ir al 3 es un número perfecto, simbólico, de purificación. Se va, dice que Saulo se fue más o menos a unos 420 kilómetros de distancia de Damasco, a un lugar de Arabia, donde él vivió un tiempo de retiro, de oración, de purificación, donde en ese tiempo, en esos 3 años previos a la evangelización que él iba a hacer, él fue purificado del fariseo que él era. Es que era un tremendo fariseo, era el hombre, era increíble, no era cualquiera, es que Saulo no era cualquiera. Y él se fue a Arabia a tener un tiempo de soledad, un tiempo de formación, un tiempo de silencio apostólico, un tiempo donde hay que sentarse, callarse y dejarse formar. No es que, hermanos, él empezó de una, no, él empezó en un tiempo como cuando Moisés en el desierto se encontró con Dios en el Sinaí, como Elías cuando estuvo ahí y el Señor le habló y dijo: ardo de amor celoso por Yahvé, Dios de los ejércitos, como cuando Jesús fue al desierto previo a su misión mesiánica. Saulo también se toma esos 3 años previos a la evangelización para purificarse, formarse, entender, comprender, adoctrinarse, limpiarse, que muera completamente el fariseo que vivía en él y nazca el apóstol celoso de Cristo. Qué importante, mis hermanos, es aprender que el Espíritu Santo también a nosotros nos lleva un tiempo de formación, de silencio apostólico, de dejarnos guiar. El príncipe de los apóstoles, el gran Pablo, no nos cuenta los 3 años, solo dice de una forma muy rápida: estuve en Arabia 3 años y volví a Damasco. Y de ahí nos vuelve a retomar Lucas nuevamente y dice que en Damasco enseguida se puso a predicar en las sinagogas. O sea, después de volver de Arabia, Pablo predicó en Damasco. No es que, no, ya le impuso manos a Ananías, Pablo fue a Damasco, ahora sí, iluminadísimo, Saulo empezó a predicar. No, mi hermano, él se fue a formarse. Qué importante es esos tiempos de formación. Y yo doy gracias a Dios a los servidores que entienden y comprenden que la formación es importante en sus comunidades, porque a veces hay mucho fuego, hermanos, ya, pero no sabemos de ese fuego cómo encauzarle. Y la manera que el fuego se encauza es con el camino de la formación. Y los grupos sucumben, los grupos se apagan, los grupos se empiezan a extinguir otra vez, porque
Porque claro, como este día domingo, o después de otro evento, o de un momento maravilloso, hermanos regresan, pero hecho correcaminos, pues los carismáticos. No saben cómo ese fuego conducirlo. Y si no hay una previa formación, no hay un camino con los ministerios, esa gasolina tiene un tiempo de caducidad. Después empieza esa gasolina a acabarse y otra vez sucede lo mismo. Hay inconstancia, falta de perseverancia, otra vez hay desánimo. Entonces el Señor dice, necesitamos otro avivamiento. Y se pasan solo de avivamiento a avivamiento y no en formación. Por eso dice la palabra en Oseas, mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Entonces, hoy Pablo nos enseña de una forma sutil que antes de empezar la misión tiene que haber tu desierto en Arabia, mi hermano. ¿Sí está comprendido? Amén. Gracias, este lado nomás, vean. Acá voy a predicar, oiga. Amén. Eso ya, gloria a Dios. Punto 4. Eran 8, ya vamos por la mitad de la predicación. Dígalo fuerte conmigo. Ser reconocido por la iglesia. Hechos 9:26. Eso, no repita, lea la Biblia. ¿Se da cuenta? Estamos en el capítulo 9. ¿Y cuánto recorrido hemos ya tenido, verdad? Nos dice en Hechos 9:26, llegado a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que fuera discípulo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos, aquí vemos algo de este hombre. Vean, ¿quién le habló en el camino? Jesús. Solo mi esposa contesta. ¿Quién le habló en el camino? Jesús. Ticas. Hermanos, fuerte, ¿qué pasa? A ver, con más fuerza. ¿Quién le habló en el camino a Damasco? Jesús. Pregunta. ¿Escuchó su voz? ¿Sí o no? Sí, pues diga sí. Sí. Después, ¿recibió la efusión y la imposición de manos del Espíritu Santo? Sí. ¿Ananías le dio a conocer parte del plan? Sí. ¿Se fue a formarse en Arabia 3 años? Sí. Entonces Saulo dijo, yo estoy listo para predicar, ya prediqué también en Damasco, en las sinagogas, yo estoy bien, o sea, ¿qué más necesito? ¿Y saben qué? El Espíritu Santo le dijo, para que seas completo apóstol, necesitas la unidad de la iglesia. Súbete a Jerusalén, porque ahí estaban los apóstoles. ¿Y a la cabeza quién? Pedro. A pesar de todo el búnker que ya venía recibiendo Saulo, él tiene la humildad de subir a Jerusalén a hablar con sus hermanos mayores, los apóstoles, quienes estuvieron con Cristo 3 años y fueron testigos de todo el poder de Jesús en la tierra, su resurrección y su ascensión, y ellos estuvieron el día de Pentecostés. Y Saulo sube a Jerusalén humildemente a presentarse a los apóstoles. ¿Qué significa esto, hermano? 2 cosas. La primera, a pesar de que nosotros seamos reconocidos, hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, no somos islas flotantes. Aquí trabajamos en equipo, mi hermano. Los servidores, nosotros, yo también, mi hermano y todos, estamos sometidos, primero, a nuestro movimiento, a sus servidores, nos guste o nos disguste, sea pésima o sea buena, pero es la coordinadora diocesana. Le debo respeto, consideración y obediencia, me guste o me disguste. Pero
Yo no puedo ir en contra del ungido del Señor. Tengo un coordinador nacional, hay un coordinador zonal, tengo un coordinador local, así que yo no me mando solo. Nosotros como RCC y Siloé hemos sido reconocidos por el Consejo Nacional y hecho un envío en nuestra localidad frente a todos los servidores. No nos podemos mandar solos. Segundo, vivir la unidad de la iglesia. ¿Dónde estamos? En el templo. ¿Y quién es la cabeza de este templo? Te aprecio a mi esposa, dice. Hermano Gonzalo, no, el párroco, hermanos. ¿Quién es la cabeza de este templo? Aquí, el párroco. ¿Cuál es el nombre de su párroco? Padre. Muy bien. Y ustedes, como comunidad y equipo, le deben a él respeto, obediencia y humildad. Le deben, porque él es cabeza aquí y porque él representa al Dios invisible aquí en la parroquia. Nos guste o nos disguste, él es el siervo de Dios. Y a pesar de que Pablo tenía toda esa revelación, tenía todo lo que acaba de vivir, nos llegó: Pedro, a mí me habló Jesús, a mí, ¿no es cierto? Yo. Así Pablo, no. Él fue humildemente a Jerusalén ahora, a encontrarse con Pedro. Y dice que los discípulos le temían, porque dijo: este viene infiltrado, ¿no es cierto? Como las huelgas. Le tenían miedo. Pero él tuvo que ganarse por los frutos y por su testimonio. Porque ¿saben qué? A nosotros también nos tienen miedo en la iglesia. Piensan que somos protestantes infiltrados. Piensan que venimos a hacer disturbios en la iglesia. Y nos tienen miedo, no nos conocen, no comparten nuestro carisma. Ustedes aquí, por ejemplo, yo no sé si habrán otros movimientos. ¿Hay? ¿Aquí, en este templo? No, en otro lugar. Por ejemplo, en Quito, en las mismas parroquias, misma parroquia, se reúnen Renovación, Juan 23, Emaús, Lamparitas, y a veces hay consejos parroquiales con 15 movimientos, y la Renovación tiene que nadar en medio de esos tiburones, oiga. ¿No es cierto? Ya les dije que en YouTube también, ¿no es cierto? Bueno, no importa. Dicen que el profeta anuncia y denuncia, así que aguántense, hermanos, ¿no es cierto? Entonces, no, de verdad, entonces tiene que coexistir en una sana armonía con el resto de movimientos. Y a nosotros nos ha tocado, en los grupos que hemos evangelizado, nos ha tocado coexistir con otros movimientos, con los Juanes, con los de Emaús, con los Lamparitas, con esto. Y a veces cuando estábamos, por ejemplo, en Cotocollao, nuestro grupo era así como el de ustedes, bien numeroso, y queremos hacer un seminario. Y dábamos la moción en el consejo parroquial y decíamos: esa fecha es nuestra, decían así. Bueno, hermanos, no se preocupe, continuamos después nosotros. Nos tocaba ir como que en el camino también siendo purificados por los otros, en la armonía. Y nosotros como Renovación, no es su realidad, pero hay muchas realidades como esta que le cuento. Y tenemos que tener la humildad de Saulo. Él no se fue a imponer, él fue a buscar conciliación. Él fue a buscar a la cabeza de la iglesia, porque Jesús le instituyó con humildad, con respeto y con obediencia. Oigan, es que lo que pasa en la Renovación, ustedes no, aquí mi servidor es santo y ustedes también, pero qué barbaridad, oigan, los laicos, qué desobedientes que son, qué complicados, qué difícil, oigan. Porque a todos les habla el Espíritu Santo y todos se creen dueños de la verdad y cada uno cree que el camino que toma es de inspiración divina. Y yo le digo una cosa: si su coordinador local, su sacerdote en la parroquia, consciente en su misión pastoral, usted diga: esa es la voz del Espíritu Santo. Pero
si entre su coordinador local y entre su párroco, uno de los dos no está de acuerdo, el Espíritu Santo no está obrando en esa voz. Y qué duro que es aceptar eso. Porque, hermanos, nuestra voluntad prima a veces más que los deseos de Dios. Pero aquí Saulo nos muestra lo que significa tener fuego, mucho fuego, pero también lo que significa tener comunión. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. A veces ese lenguaje no nos gusta, hermanos. Ni a mí no me gusta a veces, pero el Espíritu Santo a todos nos hace entender cuál es el camino correcto. Punto 5. Diga conmigo, las pruebas del ministerio. Vamos al versículo 29. ¿Se da cuenta? Qué interesante, ¿no es cierto? Y solo estamos por versículos viendo en el capítulo 9, no hemos avanzado más. Versículo 29. Hablaba también y discutía con los helenistas, pero ellos trataban de matarlo. Mi hermano, en este punto ya Saulo ya tuvo la comunión con Pedro, estuvo con él 15 días, ya fue aceptado por la comunidad, él ya vivía dentro del seno apostólico, fue reconocido como siervo de Cristo y él pues ya trabajaba en esa unidad y comunión. Qué chévere, o sea, Pablo ya estaba, digamos que encaminado. Estaba él sirviendo, estaba él trabajando, estaba él perseverando, estaba él dentro de su servicio, como muchos de nosotros, que vamos a nuestro ministerio de música, de alabanza, de danza, de intercesión, de sanación, de predicación. Bueno, parece que ya estamos caminando, parece que todo está chévere, parece que ya como que aquí nadie nos puede hacer nada. Pero aquí empieza la cosa, hermanos. Y le voy a hablar de esto en términos claritos. Si la obra es de Cristo y es sello original de Dios, prepárese a la persecución. Los carismáticos que viven en Fantasilandia, con Dumbo y todo eso, piensan que jamás va a haber persecución, que jamás va a haber problemas. Y aquí vamos a vivir, hermanos, una utopía celestial, debajo de la nube, desde ahorita. Va a haber persecución. Y la primera persecución que nace es de afuera. Primerita. Pablo comenzó a predicar y a discutir con los helenistas. O sea, ellos eran griegos israelitas, los helenistas. Y ellos intentaron matarle a Saulo. Recién, hermanos, recién convertidito, pues, ¿no es cierto? Han pasado unos 3, 4, 5 años, no era mucho de su vida apostólica. Y a veces nosotros estamos felices en el grupo, que venimos, que estamos, alabamos y empiezan las persecuciones. Oiga, así le ha pasado. Es increíble. Parece que por todos lados se levantan contra nosotros. Que nos critican en la familia, que no nos entienden en el trabajo, que qué difícil a veces mantener nuestra fe. Porque el enemigo quiere matar lo que Dios está construyendo en ustedes. O sea, Él está decidido, hermanos, verán, compréndanlo. Y quiero que usted y yo creo que más yo que ustedes, Dios, nuestro Padre, y lo que decía mi hermano Gonzalo, una alabanza eterna, decía él. Y eso me llegó mucho en el corazón ahí mientras oraban por nosotros. Él no quiere solo entretenernos aquí. No, por favor, comprenda. Él no quiere que pasemos entreteniditos. Él quiere nuestra salvación con una vida de santidad. Y el Padre del cielo trabaja, sí, por nosotros. Pero también comprenda usted que hay uno y que Dios reprenda. Que Él no solo quiere que peleemos como esposos. Él no solo quiere que un día usted vea la tarjeta, las deudas y usted los pelos se le paren por las deudas, o que los hijos rebeldes, la esposa, el esposo,
no quiere solo atormentarle con esos problemas pasajeros. El mal, el enemigo que Dios reprenda y le ponga a sus pies, trabaja para nuestra condenación. No trabaja para que el marido sea mal genio, para que los hijos sean rebeldes. No trabaja solo por eso, o para usted estarle bobeando en cosas. No, es un trabajo sincronizado y bien planificado para que usted y yo eternamente no veamos el rostro de Dios. Y para eso va a poner todo tipo de problemas afuera y adentro. Y va a querer matar nuestra fe, literal. Nos empieza a fastidiar afuera, y como afuera nos ponemos fuertes, entonces empieza a fastidiar adentro, con orgullos, vanaglorias, murmuraciones, peleas internas. Pero por alguna parte tiene que matar la obra de Dios. Y si no nos ponemos nosotros atentos en el poder del Espíritu Santo, sucumbimos. Sucumbimos, hermanos, es increíble. Salimos de la convivencia, es el otro día de la efusión. ¿Y no le ha pasado? A mí sí me ha pasado, y con mi esposa. Tremenda pelea, oiga, y por cosas que no tienen sentido. Venimos del evento, alguna cosa que dije malentendido, tremenda discusión. Oigan, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque hay uno que quiere matar nuestra fe, matar la experiencia de Dios, matar lo que Dios quiere hacer en nosotros. En pocas palabras, yo en mi casa tengo una jardinera pequeña, y después de este tiempo de verano que estuvo fuerte, yo sembré semillas de cebollas. Me gusta sembrar porque ahí el Señor me habla mucho a mi corazón, y semillas también de plantas de ají. Sembré, puse, limpié, aboné, empecé a regar, y ya vinieron las lluvias, y pues bueno, está criando un montón. Y el día de ahora me acerco, y no distingo, pues oigan, entre las hierbas y entre los brotes de las cebollas, y unas ya les distinguí, pero están bien junto con la hierba. Entonces lo primero que quise yo es sacar, y me acordé lo que Jesús dice en el Evangelio, pues no saques, vaya a ser que al arranques la cizaña con el trigo. Exacto, mi hermano. Y eso hoy justo en la mañana el Señor me revelaba. Yo me quedé así como mudo viendo la jardinera, y el Señor me hablaba en mi corazón, y yo les quería compartir eso en este punto, porque el enemigo quiere arrancar lo que Dios está haciendo en tu vida, y no le importa sacar lo bueno o lo malo. Lo que quiere es arrancar, sacar y matar y destruir, porque esa es su función. Por eso es que tenemos que aprender a conservar la paz de Dios, porque la paz de Dios no es como el mundo da. Verán, ¿cómo es la paz de Dios y la paz del mundo? La paz del mundo se cuenta solo en dinero. Usted tiene, hermano, una cuenta larga, y usted entra a la teología de este, que se acuerdan de ese hombre que se vestía de diferentes artistas y cantaba y les imitaba. Se llamaba Julio Zavala, ¿se acuerdan? Y le hicieron una pregunta, le hicieron a Julio Zavala: oiga, ¿puede usted darnos del concepto de felicidad? Y él dijo: quiero decirles primero lo que no es la felicidad, dijo él. Dijo: la felicidad no es el dinero, dijo. Entonces se quedan todos viéndole, no. Pero sí calma el estrés, dice. Así dice. Pero sí calma el estrés, dice Julio Zavala. Porque, hermanos, para el mundo la paz es una paz financiera, es una paz adormilante, es una paz que usted cierra la puerta de su casa y que se maten afuera, hija. Yo aquí adentro de mis cuatro paredes no hago daño a nadie, ni tampoco hago bien a nadie. Y mi vida se resume en yo y mi pequeño círculo, y nada más. Y mientras tenga lo necesario, yo estoy en paz. La paz del mundo. La paz del mundo es una paz adormilante, pasajera, y que nos mantiene en coma, dormidos. ¿Cuál es la paz de Dios? Dígalo conmigo fuerte, repita. Dios es un Dios de paz, pero que no me deja en paz. Esa es la paz de Dios. La paz de Dios es una paz inquietante, una paz que no me deja en paz. Y de verdad, oiga, usted está en la casa y usted sabe que tiene grupo oración. ¿Qué empieza el Espíritu Santo?
hermano, no le deja en paz. Tiene que ir a la comunidad, tiene que ponerse a orar. Está en alguna situación, ya el Espíritu Santo le empieza a recordar, porque la paz de Dios es una paz de salida, de movimiento, de trabajo, afuera, por el necesitado, por el hambriento, por los hermanos, por la comunidad, por el Evangelio. Trasciende de las cuatro paredes hacia afuera. Por eso es que la paz de Dios y la paz del mundo son totalmente diferentes, pero Jesús dijo, la paz que les doy, tienen que aprender a conservarla. Porque la paz del mundo quiere absorber como una piraña la paz de Dios. ¿Por qué? Uno dice, ¿y dónde entra pues Dios? En un día mío de trabajo, de estrés, de jefe mal genio, de deudas, de corres, de cosas por entregar, de clientes que me insultan, de cosas. ¿Y dónde entra el Espíritu Santo? Exactamente en todo eso entra el Espíritu Santo. En cada paso, en cada momento y en cada latido. Entonces, recuerde, vivimos en una guerra espiritual constante. Y quiere el enemigo matar todo lo que Dios está haciendo, todo lo que hasta ahora ha hecho, el enemigo quiere matar. Pero para eso, vamos al punto 6, porque tenemos que seguir. El punto 6 diga conmigo, el tiempo de silencio. La estrategia de los apóstoles para que no le maten a Saulo y se mantenga viva su fe y también su evangelización. A ellos se les ocurre una idea, pero de las buenísimas, ¿verdad? Esta cosa, esto es impresionante. Yo me puse a estudiar bastante para entender esto, verán. Lo que dice en Hechos capítulo 9, versículo 30. Al saber los hermanos, o sea, que querían matarle al Pablito, ¿no es cierto?, al Saulito, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Ya, esto es un goce, oiga, estos apóstoles, oigan, se les ocurre, pues no, es que no puede morir Saulo, pues, ¿cómo le van a matar antes de tiempo al Saulito? Pues, a ver, venga Tomás, venga Juan, venga Mateo, Pedro, entre los hermanos, ¿no?, del equipo, los servidores, de los apóstoles, hermanos, ¿qué hacemos? A ver, oremos, Espíritu Santo. Ya sé, dicen. Y viene como inspiración de Dios lo que hacen estos bandidos. Le cogen a Saulo. Verán un versículo lo que es increíble la palabra de Dios, lo que cuando nos entramos de ella nos enseña. Le cogen a Saulo, le mandan a Cesarea y le mandan a Tarso. Pero eso ya sabemos, dice. Sí, mi hermano. Lo que no saben es el tiempo que le mandan. Le mandaron 7 años a Tarso. 7 años le mandan a sentarse a Saulo otra vez a la casa. Pablito, no nos llames, nosotros te llamamos, le dijeron. Es que yo quiero cantar, no, vaya a sentarse. Yo quiero predicar, vaya a sentarse. Es que yo quiero, vaya a sentarse. ¿Cuánto, hermanitos? ¿Cuánto, Pedrito? ¿Cuánto? 7 añitos. Pero ya me fui 3 años a Arabia, no importa, 7 más a Tarso. Qué increíble. ¿Y qué hizo Saulo? Me gusta este seminario, acá es lleno de respuestas, oiga. Lindo, qué lindo que es mi hermano. Saulo fue obediente. Pablo fue dócil. Pablo fue humilde. Y conmigo, repítelo conmigo, dígalo fuerte, los 7 años en Tarso. Los 7 años en Tarso no son los mismos los de los 3 años en Arabia. Porque los 3 años en Arabia fue un tiempo de purificación, de oración. Morir el fariseo que ve en mí, que me formaba, me sentaba, venían los otros discípulos, me adoctrinaban y yo estaba maravillado, recién nació la vida nueva, todo lindo, todo precioso, educado, y volví a Damasco a predicar y todo. Los 7 años en Tarso es, Saulito, entre al equipo de suplentes. ¿Ha visto usted en los mundiales a los suplentes? Hermanos que ni siquiera dan la pelota, ni siquiera para dar un pase, oiga. Pasaron todo el mundial ahí sentados. ¿Ha visto? Yo sí les he visto. Qué feo, no sé, algunos que juegan ustedes fútbol.
Ya usted está listo, tiene ya su uniforme, todo chévere, soy parte de ahí toda la temporada sentado. ¿A alguien le ha pasado eso? A Saulo le pasó. ¿Por qué? Porque era Pedro malo, porque era Pedro celoso. Vamos a sentarle a este Saulo para que cortemos la cabeza, para que no haga nada. No, no, no y no. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Los 7 años de Tarso son 7 años cruciales en la vida de fe de todo aquel que pretende en el reino ser apóstol, testigo o trabajar en el reino. Cuando yo, después de ese bautismo en el Espíritu que usted les conversé así, igualito que Saulo, yo cuando llegué a mi comunidad, mi grupo que se llamaba Jesús, el buen pastor, Jesús de Nazaret, y mi ministerio de música se llamaba Barro, yo me sentía feliz. Me sentía feliz, hermanos, feliz, era el hombre más dichoso estar en mi comunidad. Y fue interesante porque yo también en mi grupo donde yo asistí, 7 años a mí también Dios me hizo sentarme. En mi grupo jamás me hicieron predicar. Verán, nunca me hicieron predicar. Y aunque sea hermano de su testimonio, un Padre Nuestro, nunca. Pero fue un tiempo para mí de sanación, de liberación, de crecimiento, adoctrinamiento, de fe. Pero nunca me dijeron, hermano, venga a servir. Yo estaba en el ministerio. Yo sentía que era parte del ministerio. Yo sentía que alababa a Dios. Pero después me pongo a recordar, yo era siempre en la esquina tocando la pandereta. ¡Feliz! Yo tocaba la pandereta, hermanos. Yo no estaba con la guitarra, con el micrófono. Los del ministerio estaban con las guitarras. Yo era a un lado con la pandereta, pero yo me sentía que era parte del ministerio, oigan. Pero feliz, feliz. Yo era arreglista y bajista. Arreglaba las bancas y subía y bajaba los equipos. Y era feliz. No había otro gozo más, hermanos, que agarrar la escoba, irme al baño, a hacer las cosas. Me acuerdo que habían los eventos y me decían, hermano, vaya a dar las volantes. Yo era feliz, no había otro más gozo, porque cogía las volantes, cogía las cosas y me paraba en la puerta, porque sentía que estaba haciéndolo por Jesús. No había un gozo más grande. Fueron mis 7 años en Tarso. A pesar que ya en ese tiempo teníamos nuestro grupo familiar. Me invitaban ya a predicar en otras partes. Ya nació nuestro ministerio Siloé. Pero en mi grupo que Dios me llevó, yo era el gran desconocido, pero era feliz. No había gozo más grande para mí que estar ahí alimentándome. Porque los 7 años en Tarso son cruciales. Usted no puede pretender ser un día apóstol si primero no ha sido discípulo. No puede pretender ser maestro si primero usted no ha lavado los pies de los demás. Usted no puede pretender estar al frente si primero usted no ha vivido sus 7 años en Tarso. Por eso es que hay un problema en la iglesia bien grande con las personas que son puestas sin procesos al frente a servir. Se les hincha el orgullo hasta la cabeza y piensan, hermanos, que la iglesia es su finca. Piensan que la iglesia es su emporio, no sé qué piensan que es. Y se creen dueños de las aulas, se creen dueños del templo, se creen dueños, hermanos. Aquí no, gracias a Dios. Acá, hermanos, qué increíble que son. Pero los 7 años en Tarso es el tiempo de la purificación enviada en la obediencia de los hermanos mayores. ¿Se da cuenta? Porque a diferencia de los 3 años en Arabia, Pablo lo decidió. Dijo, yo me voy ahí a purificarme, a morir el fariseo, a encontrarme con Dios. Ese fue el tiempo de Saulo. Pero los 7 años en Tarso se me sienta en el banquillo. Se me sienta Saulo. ¿Qué le parece? ¿Usted sabía eso? Yo también cuando estudié todo esto, yo me quedé con la boca abierta, pues oiga. Y dije, qué increíble, Señor. Gracias, porque esa es la escuela de la humildad, de la sencillez, de la obediencia.
la escuela en la que también Pablo, ¿se acuerdan el testimonio que él nos conversaba? Yo me acuerdo, Pablo, es un hombre, él tiene una voz espectacular realmente. Después yo, con algunos clientes que él tenía, él trabaja en el turismo, a él muchos le conocen como este cantante que canta la foto de carnet, como es Leonardo Fabio. A él le decían Leonardo Fabio. La gente en las empresas, él tenía premios en los karaokes y le habían puesto un premio el Leonardo Fabio del Ecuador. Una vez que en mi casa estuvimos, me acuerdo una Navidad, yo dije, hermano, estamos aquí, hagamos karaoke. No, es que a él no le gusta ya, no le gusta. Yo le insistí, le digo, cántate unita, le digo, para oírte. Y coge y empieza a cantar las de Leonardo Fabio, ¿no? Nosotros nos quedamos impresionados. No cantes, le digo, o aquí compramos trópico seco, le digo. Entonces, yo sabía algo. Y cuando él vino al ministerio, dije, y él lo dijo aquí en su testimonio. Dije, hermano, lo primero que vas a hacer es sentarte, le dije. ¿Y qué hago? Siéntate, le dije. Ese va a ser tu primer trabajo en el ministerio. Porque cuando yo aprendí esto de Saulo, yo entendía el valor de mandar a sentarse a la gente antes de que venga al frente. Y cuando la gente aprende a sentarse y a obedecer, después usted tiene así como el Pablo que estuvo aquí predicando, humildes, trabajados y sencillos. Pero si usted escoge a los recién convertidos por el apuro, venga, tenga micrófono, tenga guitarra, tenga pedestal, hermano, usted está criando un diablo que después le va a sacar los ojos. ¿Y sabe por qué? Porque esas metidas de pata yo misma les he hecho. Por la necesidad, por el apuro a veces, o porque uno a veces quiere saltarse los procesos de Dios en las personas. Yo no le vengo a predicar de ciencia, sino de experiencia, mi hermano. Amén. Amén. Bueno, vamos al 7. Ya no quiero alargarme. ¿Están cansados? No. Esta vez a mí ni agua me dieron, vea. ¿Se da cuenta? No, mentira, sí me dieron. Aquí está. No, punto 7. Diga todos fuerte, ya vamos terminando. Todos necesitamos un Bernabé. Ahora sí, váyase a Hechos 11, capítulo 11, Hechos 11, versículo 25 y 26. Hechos 11, 25 y 26. Hasta que busque, ¿le parece hasta este mundo, hasta este momento, hasta este punto, este camino sorprendente, maravilloso? De verdad, ¿no? El Espíritu Santo no quiere que acabemos este seminario sin que usted entienda lo que significa dejar de ser un carismático inmaduro y ser un carismático maduro. Y este es el camino, su camino y mi camino. Amén. Hechos 11, 25 y 26. Salió Bernabé a buscar a Saulo y al encontrarlo lo llevó a Antioquía. Durante un año entero se reunieron con la comunidad e instruyeron a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. ¿A quién debemos el nombre de cristianos? A Bernabé y a Pablo. En Antioquía. Comunidad María Auxiliadora, quiero que usted comprenda algo maravilloso. Dígalo fuerte. Todos necesitamos un Bernabé. Ahora levante la mano y diga, yo necesito mi Bernabé. Eso, mi hermano. Dios va a enviarte en tu banquillo a tu Bernabé. No lo dudes. Dios va a enviarte a tu Bernabé. El que fue a sacarle del banquillo, del anonimato, del silencio, fue su Bernabé. Yo dijo, yo me acuerdo del Saulito. Me acuerdo cómo el Señor le habló en Damasco, así como también le habló a Ananías y a un montón de gente más que Jesús habló, porque Saulo no tenía el monopolio del Espíritu Santo. Y dijo Bernabé, porque Bernabé tenía un puesto muy agraciado dentro de la comunidad de los 12 apóstoles, estaba Matías ahí también. Y él habló a las cabezas de la iglesia y se fue a sacarle a Saulo de Tarso.
y se fueron a una de las comunidades más grandes y florecientes, que era la de Antioquía. Era una de las comunidades más bellas, así como la de ustedes, así tan lindos, hermosos, cachetes rosados, todos les que ustedes son lindos, de verdad. Voy a cantar yo, les voy a extrañar cuando vaya de aquí los jueves. Voy a estar llorando, Iquito, acordándome de María Auxiliadora. No, de verdad les digo, no se rían. ¿No es cierto? Entonces, Bernabé se acordó de Saulito y le fue a buscar. Pasó el tiempo de la purificación, de la obediencia, y llegó a través del Espíritu Santo Bernabé. Y le dijo, vámonos a evangelizar una de las comunidades más grandes en ese momento que estaban, y era la de Antioquía. Y se fue. En ese momento, Pablo, con Bernabé. Y ahí dice que pasaron, ¿cuánto? 1 año enterito con la comunidad, instruyéndoles. Miren, hermanos, el poder de la formación a todos. Y allí en Antioquía nace el nombre de cristianos. Es que necesitamos un Bernabé. En el camino Dios te va a poner a tu Bernabé. Yo he tenido mi Bernabé, mis Bernabés. Yo me acuerdo, fue por el año 2000, a ver, ¿cuándo fue ese EXEAP? No me acuerdo, creo que fue por el 2005, creo que fue. Sí, por ahí, imagínense, 2005, le estoy diciendo, hace 15 años, vean. Nuestro ministerio teníamos, y de repente me llamó mi Bernabé, un hermano del consejo muy querido, al hermano Rubencito, así como está, Marcelito, le digo, ve hermano, dice, estuve orando, y el Espíritu Santo me dijo, para que esta vez ustedes lleven el EXE nacional. Nos encargaron también a nosotros en el 2005, hace, ¿cuántos años son ya? 10 años, ¿no es cierto? Yo tengo 47, tenía ahí, ¿cuántos? 37 años, imagínense. O algo de 35, algo por ahí fue, un poco antes. Fue mi Bernabé en ese momento. Y así Dios va suscitando Bernabés en sus vidas, para que usted se levante a evangelizar, usted sea reconocido ante los demás y su carisma empiece a florecer en las comunidades. No se preocupe, no se preocupe. Dios enviará en su momento y en su hora a su Bernabé. Él llegará y él le dirá, hermano, yo me acuerdo de ti, tú predicas lindo, tu testimonio tiene poder, venga conmigo para acá, vamos a hacer esta misión. Miren, ya no es tal vez estar aquí en Unamuncho, vámonos a evangelizar por otra parte. Claro, sabe el servidor, desde luego que sabe el servidor, vámonos a este nuevo equipo por acá. Pero vendrá su Bernabé y él le guiará en ese primer tiempo. Y será una gracia de Dios ese hombre que enviará en su vida. Y será un compañero de armas, un tiempo de evangelización maravillosa, muy lindo. Así que, si un momento el servidor dice, hermano, usted siéntese, crezca, adoctrínese, usted diga, bueno, no hay problema, estoy en mi Tarso, ¿no es cierto? Porque ya mismo llega mi Bernabé, no se preocupe. Puede ser el mismo servidor, un ministerio del grupo que se abre, un nuevo ministerio que va a venir, pero llegará el Bernabé. Pero usted solo sea fiel en lo poco. Recuerda una cosa, Dios es el Dios de las fidelidades y Él siempre es fiel en lo poco, no en lo grande, no en la muchedumbre, no en lo extraordinario. Él es fiel en lo sencillo. Y si usted es sencillo en lo fiel, hermano, Dios le hará ver cosas maravillosas. Amén. Amén. Y último punto, diga conmigo fuerte, la misión nace del discernimiento. Váyase a Hechos 13 ahora, Hechos 13 del 2 al 3, Hechos 13 del 2 al 3. Miren qué hermoso camino, ¿verdad? Ha sido un camino apasionante. Yo seguiría, pero hasta aquí es lo que nos compete en esta predicación. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, resérvenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra del Señor.
Esto es increíble, vean. Del encuentro de Saulo en Damasco, que era en Hechos 9, aquí a Hechos 13, han pasado muchísimos años, muchísimo tiempo. 3 años en Arabia, 7 años sentados, 1 año de entrenamiento en Antioquía, otros años más que no nos cuenta la Biblia. Han pasado creo que unos 15 o 20 años después del encuentro en Damasco. 15 o 20 años. ¿Cuántos? 15 o 20 años, dicen los teólogos, que pasó cuando ya estuvo Saulo listo y preparado. Oigan, qué increíble, ¿no es cierto? Uno pensaría que ya recibió la voz de Jesús en Damasco, ahora sí me voy a Roma. No, mi hermano, espérese. Hay un tremendo camino de crecimiento antes de empezar la misión poderosa, la cual fue Pablo evangelizar a los paganos. Y el último punto, el increíble, es Hechos 13 del 2 al 3. Estaban en el culto, o sea, en la Eucaristía, como nosotros podemos decir, en nuestra comunidad, que es nuestro grupo de oración. Porque recuerden que la iglesia es universal, es el culto dominical, es la reunión comunitaria que estamos aquí. Somos iglesia. Y ahí dice que orando, ayunando, el Espíritu Santo habló. Miren, el Espíritu Santo habla y dice: resérvenme a Bernabé y Saulo para la obra que he llamado. Y dicen que oraron, ayunaron, impusieron las manos y lo enviaron. Pregunta: ¿el Espíritu Santo a quién habló? ¿A Bernabé, a Saulo o a los líderes de la comunidad? A los líderes de la comunidad. No le habla ni a Bernabé ni a Saulo, sino a los servidores, a los líderes de la comunidad. Y el Espíritu Santo dice: muy bien, ha llegado el momento, ahora sí es el momento. Sepárenme para la obra. Y ha llegado el momento, casi 20 años después del encuentro con Jesús en Damasco. Oiga, ¿no le parece increíble? A mí sí me parece increíble, tremendo me parece. Y en obediencia, es que Saulo es el rostro de la obediencia y de la humildad, oigan. ¡Qué increíble! Oigan, nos falta ser como él, porque gracias a eso la obra es auténtica. Y los líderes, los servidores, le imponen las manos, los presbíteros, ayunan, oran y dicen: Bernabé y Saulo, váyanse a evangelizar a los paganos. Recién empieza la primera misión apostólica de Pablo. Se fue al mundo de los paganos. Pero para eso el Señor le preparó casi 20 años para que él pueda ser un cristiano maduro, pueda anunciar a Cristo en Galacia, en Filipos, en Roma, a los cretenses, pararse frente a los griegos, atenienses. Es que es una cosa increíble después lo que Pablo hace, pues oigan. Pero él no podía hacer el día que se encontró con Jesús en Damasco, pues oiga, tuvo que pasar un camino de crecimiento. Que no le engañe el enemigo, que Dios reprenda, que no le meta mentiras en el oído. Este es el auténtico camino, este que usted hoy acaba de escuchar. Y ese es el que tenemos que aprender usted y yo a recorrer. Tenemos, hermanos, sueños en el Señor. Digo, gloria a Dios. Empiece a caminar, empiece a dar frutos. Empiece usted el camino. No sé en dónde estamos de los 8 pasos, no sé, usted distinga en cuál está. Pero esta es la brújula, este es el mapa, este es el GPS, esta es la ubicación que nos da el Espíritu Santo. Este es el auténtico camino de alguien que quiere crecer en la vida de fe. Y yo le invito, mi hermano, la comunidad de María Auxiliadora, por favor, vuelva a escuchar esta enseñanza. Cuando tengan ustedes dudas en la vida de fe,
cuando haya problemas pastorales, que los hay en toda comunidad, vuelva nuevamente a esta roca, a esta piedra, a este camino y entienda cómo el Espíritu Santo nos quiere guiar. Y cuando estemos listos, preparados, el Señor nos enviará, mis hermanos. Usted no tiene idea a dónde le va a enviar el Espíritu Santo, pero listos, preparados, humillados, pulidos, con crecimiento, para que entonces seamos auténticos apóstoles de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo Jesús el Señor. Este es el camino, hermanos. Vamos a caminar. Gloria a Dios.